Entonces, a ver, vamos a dar inicio. Tenemos el ejercicio 9. Nos dice, a ver, se muestra 3 vectores A, B y C. Acá lo tenemos, los 3 vectores que verifican. El módulo del vector A es igual al módulo del vector B. Y mitad del vector C, ¿no? Del módulo del vector C. Entonces, si la resultante de los 3 vectores toma su menor valor, determine el valor del ángulo alfa y el valor de la resultante. Bien, a ver, ahí tenemos el gráfico y empezamos con la solución. De repente nos escriben alguna idea, algo que, a ver, algún método que podemos aplicar. Ahora vamos a retirar, nos quedamos solo con el ejercicio 9. Y a ver, bien, a ver, vamos a darle solución entonces. Ya lo tenemos graficado por acá. ¿Y qué podríamos hacer? Voy a aplicar el método del paralelogramo, pero para eso lo voy a preparar de acuerdo a las condiciones del ejercicio. El módulo del vector A igual al módulo del vector B. A ver, pero acá tengo un dato muy importante, ¿no? Conozco las coordenadas de este punto. 24, 7. Esos números ya lo tenemos que recordar, lo tenemos que manejar, ¿no? Estos números son de un triángulo notable, donde los catetos, en este caso, la abscisa va a ser 24 y la ordenada 7, ¿no? Entonces, claramente se trata del triángulo notable 7, 24, 25, ¿no? Y los ángulos 16, 74. Entonces, ya tan solo con ver estos números, ya podemos decir que el módulo del vector B es 25, ¿no? Y este ángulo, el opuesto, este de acá es la ordenada 7, el opuesto al 7 siempre es 16, ¿no? 16 grados. Entonces, ahí tenemos, mediante esta información, indirectamente ya tenemos el módulo y el ángulo, solamente con ver estos números, ¿no? Entonces, ahora voy a ver, aplicar el método del polígono, ahí en el mismo gráfico, por acá, para estos 2 vectores, ¿no? Y por acá todavía lo vamos a dejar, no conocemos el ángulo alfa, vamos a trabajar de manera parcial estos 2 vectores. Y a ver, vamos a aplicar el método gráfico del paralelogramo. Voy a trazar una paralela y también una paralela al otro vector A, ¿no? Desde aquí. Entonces, ahí tenemos las paralelas y donde se ha formado un paralelogramo. Y entonces, a ver, voy a trazar el vector resultante de esos dos.
Lo voy a trazar con rojo. Entonces, mediante el método del paralelogramo, sabemos que la resultante, este ángulo ya podríamos conocerlo también, ¿no? Este ángulo sería conocido ya. A ver, tenemos 44, 16, 60, 180 menos 60, 120. 120 sería este ángulo. Bueno, lo vamos a dejar. Primero voy a trazar la resultante y más o menos ahí tenemos la resultante, pero para estos dos vectores. No es la resultante de los tres vectores, sino solamente de estos dos vectores. Aquí voy a trazar, a ver, un poco de geometría. Voy a trazar, a ver, por acá. Quiero hallar este ángulo, este de acá. ¿A qué va a ser igual ese ángulo? A ver, yo sé que esto es 120. Entonces, si yo trazo por acá una línea, 120 es este ángulo. Al ser paralelas, este ángulo también sería 120. Por lo que el ángulo que estoy buscando sería 60 grados. Me lo voy a poner por acá. 60 grados. Como dice que el módulo del vector A y el módulo del vector B son iguales, este de acá también sería 25. Por lo que, como son paralelas, por aquí también sería 25. Bien, entonces tendríamos lados iguales, ángulos iguales. Esos dos ángulos son iguales, acá tenemos 60, por lo que quedaría 120, lo repartimos, entonces sería 60 grados por acá y por acá también 60 grados. Bien, entonces esta resultante, al estar dentro, a ver, de un triángulo equilátero como este de acá, entonces vemos que es también 25, ¿no? Esa resultante. Bien, entonces ya tenemos la resultante parcial. Que tendría el valor de 25, ¿no? Por ser equilátero. Listo. Entonces, ahora voy a concentrarme primero en el módulo del vector seno. Si yo le paso al otro lado, este vale 25, va a ser 50, ¿no? Entonces, el módulo de este vector C sería 50, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por la condición del problema, ¿no? C medios es igual al vector B o al A, ¿no? Claro, la mitad de esto, 25 a 25. Está bien. Bien, el problema es, voy a calcular si la resultante de los tres vectores toma su menor valor. ¿Cuándo toma el menor valor, no? Bueno, aquí en el gráfico está así, ¿no? El alfa, y hay una cierta desviación, ¿no? Ahí no sería la menor resultante, ¿no? Yo ya sé que esto es 25, ya esto es constante, ya no se va a mover. Esta de acá también no se va a mover su valor, pero el ángulo sí puede variar. ¿En qué caso se produce siempre la resultante es la menor o mínima? Cuando están en una misma línea de acción y son opuestos. Entonces este vector que está trazado de esa manera, en realidad deberíamos de haber trazado de esta manera, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces vamos a reestructurar un poquito el vector seno.
Entonces este vector C debería de estar acá, ¿no? Ahí, con el mismo valor de 50, y el ángulo, este alfa sería este pequeño ángulo que estamos, voy a sombrear este pequeño ángulo, ese sería el alfa. ¿Por qué? Porque nos pide el menor valor, ¿no?, de la resultante de los tres vectores, el menor. Entonces tienen que estar en la misma línea de acción, pero opuestos. Entonces ya esto estamos reestructurando. Este sería el vector C con un valor o con un módulo de 50, y este ya sería el vector, ¿no?, C. Por lo que de repente lo anulamos, ¿no? Hemos reestructurado nuestro gráfico. Entonces ya tengo la resultante, ¿no? 50 para acá menos 25, entonces 25 sería la resultante mínima. Y me estaría faltando calcular ese ángulo alfa, ¿no? Bien, pero lo puedo calcular. Yo conozco este valor es 60. Aquí tengo 16. A ver, 16 para 90 por opuestos por el vértice, ¿no? Este ángulo por opuestos por el vértice está por acá, ¿no? Ahí está. Entonces sería 14, ¿no?, para que sea 90. 14 más 16, 30 más 60, 90. Entonces este ángulo alfa está por acá también. Por lo tanto, podríamos ya ver del gráfico que alfa tiene que ser 14 grados. Y la resultante, como ya es lineal, es fácil de calcular, ¿no? Pues son colineales, solo que son opuestos. Entonces la resultante, o el módulo, R nada más, sería 50 menos 25, ¿no?, que sería 25 centímetros, ¿no? Está en centímetros. Entonces 25 centímetros. Esa sería entonces la respuesta al ejercicio 9, ¿no?, que marcaríamos la B, ¿no? A ver, para los que recién están llegando, vamos a repasar brevemente el ejercicio, ¿no? Bien, nos dan tres vectores: este vector B, el vector A y el vector C. Inicialmente está así graficado, ¿no?, porque no conocemos el ángulo alfa, ¿no?, inicialmente. Entonces se tiene esta relación, ¿no?, el módulo del vector A igual al módulo del vector B igual todavía al módulo del vector C entre 2, ¿no? Entonces aquí hay una condición muy importante. Dice, si la resultante de los tres vectores toma su menor valor, determine el valor del ángulo alfa y el valor de la resultante. Bien, entonces eso de menor valor o de máximo valor, cuando ya tenemos dos vectores, se da cuando es colineal o está en una misma línea. El máximo valor se da cuando ambos van en un mismo sentido, pero están en una misma línea. Ese es el máximo valor. Pero el menor valor se da cuando son opuestos, ¿no? Ahí se va a producir el menor valor de la resultante. Entonces voy a trabajar primero estos dos vectores, porque ahí tengo los datos. Este dato es importante, ¿no? Acá tenemos la coordenada 24, la abscisa, y la ordenada 7. A ver, lo vamos a graficar para que se pueda entender mejor. Entonces, graficando, a ver, por acá estoy proyectando. Entonces este cateto sería 24 porque es abscisa, y este de acá sería 7. Entonces estamos frente a un triángulo notable
de 74, 16. Este sería el triángulo notable. O si no, por Pitágoras también sería 25, pero no es necesario, ¿no? Debemos de conocer este triángulo notable. 7, 24, 25. Por eso que de frente ya pongo el módulo del vector B 25. Y a partir de ahí yo puedo ya tener el módulo del vector A, porque me dicen que son iguales. Y también hay esta relación que el vector C entre 2 es igual a 25. Bueno, entonces C va a ser 50, ¿no? Cumpliendo esta relación. Entonces ya tengo los vectores o los módulos de los vectores, de todos. Ahora trabajamos con el ángulo, ¿no? Este número me está dando información. Primero los catetos y con eso saco esta hipotenusa que sería el módulo. También debo conocer el ángulo. El opuesto a 7, 16, ¿no? Entonces, 16 más 44, sumando estos extremos, sería 60, ¿no? 60. Y entonces, todo este de acá sería 120, ¿no? Todo este extremo sería 120. O este ángulo central, mejor dicho, sería 120, ¿no? Entonces, como todo esto es 120, estoy trazando, estoy prolongando nada más esta línea. Y entonces, por acá también, por correspondientes, ese de ahí sería 120. Por lo que este ángulo que estoy necesitando o quiero hallarlo sería 60. Como esto es 60, por el paralelogramo, como ya tenemos este módulo, lo puedo llevar por acá. Entonces tengo un triángulo verde 25, 25, y digo que a lados iguales, ángulos iguales, del rojo nada más, ese. Entonces, como acá tengo 60, entre estos dos sería 120. Dividiendo entre 2, 60, bueno, porque a lados iguales, ángulos iguales. Por acá también 60. El otro 60 sería desde esta línea roja hacia este vector. Ahí, ¿no? De repente, uno de ustedes me dice no suma 60, es porque está tomando en cuenta estos 60. No es. Del rojo, pero acá es 60. Y este 14 está dentro de los 60. Ya, pues. Bien, entonces ya tenemos fácilmente esta resultante, este valor, porque está dentro de un triángulo equilátero. Su resultante sería 25, ¿no? Hemos demostrado que este es 60, 60, 60 equilátero. Entonces lo único que hemos buscado es calcular esta resultante parcial, o sea, la resultante de A y B, por acá. Ya lo tenemos. Entonces, inicialmente mi gráfico estaba por acá, el vector C. Pero la resultante de estos dos vectores, ya, porque estos dos han sido reemplazados por esta resultante, solamente me he quedado con esta. Entonces, la resultante de esta y de este vector C es mínima cuando están alineados o colineales. Entonces estoy reestructurando mi dibujo y lo estoy alineando. El vector C tiene que estar en esta línea de acción del vector resultante, que es de 25. Y ya, bueno, entonces como son colineales, la resultante es fácil de calcular, su módulo obviamente, ¿no? 50 menos 25, la resultante sería 25. Ahora el ángulo, este ángulo me está pidiendo, entonces acá arriba lo veo, por opuesto por vértice lo llevo ese ángulo alfa. Aquí ya tengo 16, aquí tengo 60, para 90 faltaría 14 nada más, ¿no? Bien, y entonces ya tenemos tanto el ángulo como la resultante. Bien, a ver, vamos a darle solución al ejercicio número 10. Dice,
En la figura se muestra a tres vectores, P, Q y S, ¿no? P, Q y S. Donde el módulo de P es 3 unidades. A ver, vamos poniendo, ¿no?, en nuestro gráfico. El módulo de P es 3 unidades. Entonces, ahí la voy a poner sus 3 unidades. Y el módulo de Q, 2 raíz de 10. Entonces, vamos a poner ese módulo 2 raíz de 10, ¿no? ¿Qué más? Determine el valor de M si se verifica, ¿no? Aquí tenemos una relación, M veces el vector P más 3 veces el vector Q va a ser igual a N veces el vector S, ¿no? M y N son números reales. Considere que la tangente de teta 1/3, ¿no? Este dato es importante, ¿no? La tangente de teta 1/3. Bien. Bien, a ver. ¿Cómo lo hacemos? A ver, vamos a trabajar con las proyecciones. Voy a proyectar este vector. A ver. Hacia el eje Y de esta manera. Y también hacia el eje X, ¿no? Listo. A ver. La tangente de teta, acá tengo. Voy a trabajar, a ver, aquí, ¿no? Aquí hay datos. Tangente de teta lo tengo. Aquí tengo datos. Listo. Entonces, como la tangente de la relación de los catetos, cateto opuesto, es como A1, eso es lo que vamos a anotar por acá. Este cateto es como A1 y el otro cateto es como A3. No digo que es 1, sino digo es como A1, como A3. Lo que va a definir es este valor, ¿no? 2 raíz de 10. ¿No? Entonces aquí también directamente podríamos decir que es un triángulo notable, ¿no? De 1 a 3, 37 medios, ¿no? Cuando es 1 a 2, 53 medios. Pero, a ver por acá. Si le vamos al cuadrado, tanto el 1 como el 3 sería raíz de 10, ¿no? Pero está afectado por el 2. Entonces, para que no se altere, este de acá también tiene que estar afectado por 2 y por acá también. Listo. Ahora sí ya tenemos estas componentes, ¿no? La componente en el eje Y la componente en el eje X. 6, 2, 2 raíz de 10. Entonces ya tenemos sus componentes. Yo puedo calcular ya o expresar este vector Q en términos de vectores unitarios, porque ya tengo sus componentes. O dejarlo ahí. A ver, vamos a dejarlo ahí todavía. Y ahora trabajamos con el vector S. Voy a proyectar también lo voy a proyectar al eje Y y también voy a proyectar al eje X, ¿no? De esa manera. A ver, el ángulo de teta es importante porque acá tengo su tangente, ¿no? Entonces voy a trabajar nuevamente, a ver, ahora en este triángulo, ¿no? Ahí voy a trabajar porque tengo este dato, ¿no? A ver,
Y entonces tendría lo siguiente. La tangente de teta, toda tangente es la relación de catetos, ¿no? El opuesto entre el adyacente, ¿no? Entonces este es como a 1 y aquí sí no tengo este valor, ¿no? No tengo. Entonces aquí tengo que poner un K y por acá 3K, ¿no? Y la tangente sería K entre 3K, sería 1/3, ¿no? Lo mismo, entonces estoy cumpliendo. Ahí está la tangente, ¿no? 1 entre 3. K entre 3K es 1/3, ¿no? Y ahí está, tengo las componentes de este vector, ¿no? En términos de K. Mira, aquí hemos trabajado con número porque teníamos este dato. Entonces 1 a 3 y en base a este dato ya buscamos esa constante de proporción, el 2, ¿no? Se puede buscar, pero aquí no puedo decir que este es 1 y esto es 3, bueno, no tengo este dato, entonces le pongo K, 3K, respetando esta tangente 1/3. Bien, con eso ya tendría la expresión, podría calcular la expresión del vector S y también del vector Q. Entonces lo vamos a hacer vectorialmente, a ver. Vamos a analizarlo con vectores unitarios. A ver, 16/3, muy bien Lucas, exacto. Ya lo sacó Lucas y eso está bien, ¿no? Está bien. También Giampiero ya lo sacó también. 16/3. Bueno, ahora habría que ver cómo lo ha hecho, cómo lo habrán hecho. Supongo que podemos hacerlo vectorialmente o ahí nada más, ¿no? Con las componentes seguramente, ¿no? Han trabajado. Bueno, a ver, vamos a hacerlo vectorialmente, vector unitario. Nosotros somos generalmente resolvemos con vectores unitarios, ¿no? Entonces ahora sí le vamos a dar solución. Bien, a ver, voy a expresar el vector. Empecemos con el P. Ya, el P. El vector P como vector es igual a ¿qué es igual? Otra vez vamos a poner nuestra formulita, ¿no? Siempre estamos, esto ya debe estar en mente, ¿no? Cualquier vector, bueno, en este caso es P, ¿no? A ver el vector A, cualquier vector como A, siempre se expresa conociendo el módulo y por un unitario, ¿no? Esa. O si no, también el vector A va a ser igual a la proyección de este vector en el eje X, pero ese vector sería su módulo, que sería AX por el vector Y, más ese mismo vector proyectado en Y, pero le acompañamos por el vector J. Eso es lo que siempre hacemos. Entonces eso hacemos acá también, pues. P, ¿cuál es su módulo? 3. Acá es simple, ¿no? Porque ya está en el eje. Como está en el eje X, le acompañamos el vector Y nada más, ¿no? Ya está expresado el vector P. Ahora voy a expresar el vector, a ver, Q. Primero el vector Q, ¿no? Voy a expresarlo. Entonces, siempre su componente en el eje X primero, ¿no? Va hacia la izquierda, ¿no? Vamos a dibujarlo ese vector. A ver. Esta componente sería desde este punto hasta acá, ¿no? Así sería. Y de acá tiene que bajar, ¿no? Ya. Si quieren lo dibujan, si no, no. Si no, al ojo nada más. Este vector, que la componente en el eje X sería negativo porque va hacia la izquierda, ¿no? Menos 6, ¿no? 6y. ¿Por qué y? Porque está en el eje X.
De ahí baja, ¿no? Como baja, también negativo, ¿no? Baja, ¿cuánto es un módulo? 2. Baja 2 unidades. Como está bajando en el eje Y, J. ¿No? Listo, ya tenemos el vector Q. Pero yo necesito el vector, a ver, por acá, ¿no? Primero vamos a expresarlo, después ya nos concentramos ahí. Ahora expresamos el vector S, ¿no? El vector S, a ver, la componente en el eje X sería K positivo porque va hacia la derecha, ¿no? Así y así. Esta es K también, ¿no? Sería entonces K por el vector unitario Y, bueno, ahí está. Estoy por acá, subo, ¿no? Más entonces 3 veces K por J. Entonces ya tengo los 3 vectores, ¿no? La expresión de los 3 vectores, ¿no? KI 3KJ. Ya lo tenemos. Y ahora sí me concentro por acá, ¿no? En esta expresión. MP. Entonces si yo tengo el P, entonces le multiplico por M, ¿no? Y ahí tendría M por el vector P, ¿no? Lo mismo hacemos por acá, ¿no? 3 veces M por I, ¿no? Ya tenemos el MP. Necesito el 3Q. Ya tengo el Q. Le multiplico por 3, ¿no? 3 veces Q. ¿A qué va a ser igual? Le multiplico también por 3. Sería menos 18i y menos 6j, ¿no? Entonces estamos multiplicando solamente por 3, ¿no? Acá. 18, 6. Listo. El S tendremos que multiplicar por n, ¿no? N veces el vector S. ¿A qué va a ser igual? K por N por I, ¿no? Más 3 veces K por N por J, ¿no? Listo, ya lo tenemos. Ahora voy a traer a ver esta relación, esta de acá. Nos dice que M veces el vector P más 3 veces el vector Q va a ser igual a N veces el vector S. Esa es la condición del problema. Y ahora sí, a ver, voy a traer este de acá. Sería 3 veces MI más 3 veces Q, que lo tengo por acá, menos, voy a respetar los signos obviamente porque si no más, menos 18 y menos 6J, ¿no? Por acá, igual a N veces el vector S, que sería KN por I más 3KN por J, ¿no? Y listo, ¿no? Acá sumo y voy a igualar, ¿no? Claramente, a ver, tomando en cuenta solamente los vectores Y, sus componentes vamos a tener que igualar con la componente Y de este segundo miembro, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que 3 veces N menos 18, estamos sumando estos dos vectores, va a ser igual a KN, ¿no? Listo. Pero también debemos igualar los J, ¿no? Entonces, ahora empezamos por acá. 3 veces KN va a ser igual a menos 6. Claramente KN va a ser igual, acá es M, ¿no? Pero acá primero, menos 2, ¿no? Esta es M, ¿no?
acá me he comido, lo voy a poner, ya está, 3m, ¿no? Ya decía dónde está el m. Listo, entonces tengo el kn, por lo que voy a reemplazar aquí, ¿no? Reemplazando, entonces tendríamos, ¿no? 3 veces m va a ser igual, ¿no? kn menos 2. Esto pasa sumando más 18, ¿no? Por lo que acá tenemos 16m va a ser igual a 16 tercios, ¿no? Y ahí está la solución a este ejercicio 10. Bien, a ver, vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera, ¿no? Bien, entonces tenemos este vector A, que es una constante, no varía. Entonces vamos a hallar un vector B, el menor, para que la resultante esté en el eje X, ¿no? Bien, entonces como este es constante, voy a trabajarlo primero ahí. Voy a proyectar. A ver, ya tengo la proyección hacia el eje Y. Faltaría hacia el eje X, ¿no? A ver, vamos a proyectar ese vector. 90 siempre. Y tenemos el ángulo, ¿no? El ángulo 53, donde, a ver, esta relación lo conocemos, ¿no? Este triángulo es notable. Ese triángulo donde vamos a trabajarlo es notable. Entonces conocemos los lados, ¿no? 53 es como a 4 por acá, ¿no? Como a 4. Este de acá es como a 3. Este de acá es como a 5, ¿no? Pero este lado es 2. Este de acá es 2, ¿no? Para que sea 2 le divido entre 2, pues, ¿no? Entre 2. Ahí se mantiene ya entonces esa relación. Por este dato entonces todos entre 2, ¿no? Entonces ya tenemos esta componente 1.5, 2, ¿no? Claramente el vector A lo puedo expresar de esta manera, ¿no? A ver, vamos a darle solución. A ver. Entonces el vector ¿a qué va a ser igual? Menos, porque va hacia la izquierda. Menos 1.5, ¿no? 1.5 de I, pues, ¿no? Porque está en el horizontal o en el eje X. Hacia arriba, ¿no? Más 2, pues, ¿no? Está el 2. 2J, ¿no? Ah, bueno, menos, ¿no? Aquí le ponemos el signo menos. Y ya está, ¿no? Menos 1.5 o 3 medios. Y hacia arriba 2J, ¿no? Ahora el vector B, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Para tener una resultante en el eje X, ¿no? Entonces voy a tener que sumar esos dos vectores para yo tener la resultante. Esa resultante va a estar en el eje X, ¿no? Nos dice que va a estar en el eje X. Entonces, una R, su módulo, por I, nada más, porque va a estar en el eje X, ¿no? Entonces lo voy a poner como un R, como módulo, y por I, pues, ¿no? Listo. Así va a estar, ¿no?
Esa es su característica del vector resultante. Solo sé que está en el eje Y. Entonces, el mínimo valor de cualquier vector es cuando está en los catetos. Puede estar en la horizontal o en la vertical, ¿no? Porque si está en la diagonal o en la hipotenusa, ya no es mínimo. El mínimo se va a producir o acá o acá, ¿no? En este caso sería por acá, para poder eliminar este J, ¿no? Este B tendría que ser menos 2J, ¿no? De tal manera que al eliminar ya quedamos solamente con esta componente en Y, bueno. Y entonces, por lo tanto, su módulo, ¿no? El vector se llama menos 2J, ¿no? Así es el vector, pero su módulo sería simplemente 2. ¿2 qué? 2 centímetros, ¿no? Y entonces marcaría la B, ¿no? Y a ver, vamos a resolver el ejercicio número 12. Nos dice, en la figura se muestra dos vectores dispuestos sobre un cubo. Determine en qué relación se encuentran los módulos de los vectores A más B y A menos B. Bien. A ver, ya tenemos estos vectores en el espacio, ¿no? Entonces podríamos asociarlo a un sistema de referencia rectangular como es el eje X. A ver, vamos a, aunque, a ver, ese eje va a ser el eje X, por acá el eje Y, aunque es arbitrario, ¿no? Podría ser este X, Y, Z, ya eso es a gusto de cada uno, ¿no? Pero generalmente trabajamos de esa manera, ¿no? Ya, ahí lo tenemos. Entonces lo hemos asociado a un sistema de referencia espacial X, Y, Z, ¿no? Y listo. Vamos a expresar entonces a los vectores A y B. Como es un cubo, todos sus aristas, bueno, son iguales, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué valor le podemos dar? 1 nada más, ¿no? A ver, vamos a trabajar con la unidad. Entonces, aquí tenemos, a ver, desde este punto a este punto, la unidad. De aquí hasta acá, la unidad, y de aquí la altura sería también la unidad. Listo, entonces vamos a trabajarlo con esos valores. Podríamos ponerle A también, ¿no? A, B, lo que sea, pero se van a eliminar, ¿no? Ya hemos visto. Bien, entonces ahora sí le damos solución. Vamos a darle solución a este ejercicio. Entonces, a ver, primero voy a expresar el vector A, ¿no? Entonces, el método del polígono, punto inicial, punto final, ¿no? A ver, voy a recorrer entonces por los ejes, ¿no? Desde Y hasta F, ¿no? A ver, primero en el eje X, luego en el eje Y llego subiendo el eje Z, ¿no? Así voy a venir entonces, así, así, así. Ese es un método, ¿no? El otro es tener las coordenadas acá, lo restamos, ¿no? Ya son dos formas de resolverlo. Yo lo voy a hacer de esa manera nada más.
Entonces, si está saliendo, viene, cuando sale positivo, ya sabemos que el vector unitario en el eje X siempre es y, ¿no? Entonces sería 1 por y, o simplemente y, pues, ¿no? El 1 ya está sobreentendido, ¿no? Ahora está, digamos que está en esa dirección a la izquierda, ¿no? Negativo, ¿no? ¿No? Los que salen o van hacia la derecha positivos, ¿no? Los que salen positivos, los que entran negativos, los que suben positivos, los que van hacia abajo negativos, ¿no? Entonces están hacia la izquierda menos 1, J, o simplemente menos J, ¿no? Ya está. Y para arriba más K, ¿no? Esos son los vectores unitarios. Entonces, si queremos, lo podemos poner acá, ¿no? Para X, el Y, para el Y, el J, y hacia arriba, el vector característico unitario es K, ¿no? Ahí están los vectores unitarios IJK. Estamos expresando entonces en función a esos vectores. Ya lo tenemos el vector A. Ahora, el vector B podríamos expresar de la misma forma, ¿no? Punto inicial, punto final, ¿no? Bien, a ver, me vengo por el X, por acá. Estoy saliendo, ¿no? Entonces sería Y. Y ya está, ¿no? Y K, ¿no? No tiene componente en J, ¿no? No tiene componente en J. Solamente Y más K, ¿no? Más K. Listo, ya tengo la expresión vectorial de ambos, ¿no? Del A y del B. Entonces ya puedo operar, puedo sumar, restar, lo que sea, ¿no? Duplicar, triplicar. Por lo tanto, el vector A más B, ¿a qué va a ser igual? Entonces, álgebra vectorial, ¿no? Sería, a ver, estoy sumando 2 veces Y sería, ¿no? 2 veces Y menos J y más 2 veces K, ¿no? Una especie de términos semejantes, ¿no? Ya tengo el vector A más B. Ahora quiero el vector A menos B, ¿no? El vector A menos B. Bien, A menos B. Se van. Menos J nomás. Estoy restando A menos B, ¿no? Se van. Menos J, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Determine la relación que hay entre los módulos de los vectores A más B y A menos B, ¿no? De acá yo puedo calcular el módulo, ¿no? Y de acá también. Ya el módulo es 1 por acá. El problema es de acá. Calculamos el módulo simplemente Pitágoras, ¿no? De aquí entonces calculamos el módulo de A más B. Pitágoras nada más, ¿no? Entonces sería la raíz de 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 1 más 2 al cuadrado 4. 8, 9. Raíz de 9, 3. Listo, entonces el módulo de este vector A más B sería 3. Y acá el módulo de A menos B sería 1. Módulo.
Sobre la relación, finalmente, decimos que la relación del vector A más el vector B sobre A menos B, el módulo sería 3 entre 1, que sería 3. Bien, vamos a resolver el último ejercicio de la noche. Nos dice, a ver, vamos a concentrarnos. Dice, se tiene un hexágono regular de lado 4 unidades. Si de uno de sus vértices se empieza a trazar vectores dirigidos a cada uno de los vértices restantes, ¿qué módulo tiene la resultante del sistema de vectores? Entonces, a ver, los que no han resuelto todavía, intenten resolver mientras dibujo mi hexágono. Vamos a imaginar que es un hexágono regular. Ya, pero vamos a ver qué nos dice el problema. Se tiene un hexágono regular de lado 4 unidades. Si de uno de ellos, a ver, de acá vamos a trazar, de uno de los vértices se empieza a trazar vectores dirigidos a cada uno de los vértices. Listo. A ver, eso vamos a hacer. Primero para acá. Va un vector hacia este vértice, hacia el otro vértice, va el otro vector, ahora hacia este vértice, ahí está. Ahora hacia el otro vértice, y finalmente hacia este vértice. Listo, entonces hemos trazado a cada uno de los vértices estos vectores, ¿no? ¿Qué módulo tiene la resultante del sistema de vectores? Ya nos está diciendo que este hexágono es de 4 unidades, ¿no? Entonces por acá 4, por acá también, ¿no? Listo, ¿cómo haríamos? ¿Cómo resolvemos ahora? A ver, voy a aplicar el método del paralelogramo. Ya, vamos a aplicar el método del paralelogramo. Entonces, voy a sumar, como es resultante, es la suma de todos los vectores, ¿no? A ver, estos dos voy a sumar y voy a trazar la diagonal menor. Menor, no, la diagonal, o esta diagonal, mejor dicho. Lo que sabemos es que va a pasar por el punto medio, ¿no? Y este va a ser el punto medio, ¿no? En un hexágono es como una diagonal, ¿no? Entonces este va a ser el punto medio. Entonces la resultante sería, la media resultante, ¿no? Se voy a calcular esta. La resultante sería el doble de esta. Entonces necesito saber esta distancia, ¿no? A ver, lo voy a poner de verde.
si yo conociera esa longitud, entonces la resultante sería el doble, ¿no? Por el método de paralelogramo. Ya, eso sí. Lo voy a dejar ahí. Lo mismo sucede por acá, ¿no? Lo mismo va a suceder si yo sumo estos dos vectores, pero tendría que hallar el valor de estos, el módulo de estos vectores, ¿no? Entonces, la resultante de estos dos sería un vector en esta dirección, pero no necesito no todo, sino la mitad nada más. Entonces me estoy quedando, a ver, si yo conociera este valor, ya tendría ese resultante, ¿no? El doble nada más, ¿no? Otra vez. Entonces, si yo conociera esa distancia, bueno, esto voy a conocer. Bueno, conociendo esto ya tendría todo, ¿no? Este punto medio, aquí también punto medio, biseca a ambas diagonales, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Calcular esta distancia y todo también, ¿no? Entonces, sumando estos dos, el vector se va a ubicar por acá, que es el doble de esta línea, ¿no? Eliminamos, sumando este 2, el vector se va a ubicar por acá. Eliminamos. Entonces, la resultante total va a estar en esta línea, ¿no? Colineal. Bueno, este es 4, aquí también 4, ¿no? Sabemos que este de acá es 4. Entonces, la clave es calcular esta, ¿no? Ese de ahí. Pero este es 90, el ángulo interno de un hexágono regular es 120, por geometría sabemos eso, 120, a ver, voy a centrarlo, ahí no, ya, este ángulo es 120, pero acá 90, este de acá es 30. Bueno, entonces estoy frente a un triángulo notable, por acá, donde tengo el valor de la hipotenusa, ¿no? Listo. Entonces, este cateto es la mitad de la hipotenusa, ¿no? De esta. Bien, entonces esta sería 2. Bueno, ya tenemos 2. Ya hemos conseguido ese objetivo. Este de acá es 4. Y por acá también 2. Bueno. Listo. Con esos valores ya puedo calcular la resultante, el módulo, ¿no? Como son colineales, no hay problema, ¿no? A ver. La resultante 1 de estos dos, ¿a qué va a ser igual? Ya habíamos dicho, ¿no? Va a ser el doble de esta longitud. ¿El doble de quién? De esta longitud, ¿no? De 2. Sería 4 entonces. Ahora la resultante 2 de estos dos, ¿no? Sería el doble de esta longitud, ¿no? El doble de esta longitud, que sería 6, ¿no? Entonces tenemos 12. Y la tercera, ¿no? Este vector, ¿no? Ya no resultante, ¿no? De este vector, ¿no? Este vector estaría faltando sumar. Hemos hallado de estos dos, pero faltaría este de acá. Entonces lo voy a llamar R3. ¿Cuánto sería? 2, 4, 8, ¿no? 8. Entonces la suma de todos ellos me va a dar la resultante. Bueno, por lo tanto,
si sumo, R va a ser igual 12 más 12, 24. ¿24 qué? Unidades. Bien, de esa manera culminamos con la solución de los ejercicios hasta el número 13 del libro de este librito de física, el libro rojo de la editorial Lumbreras, ¿no? Y ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Vole? ¿Quién ha volado? Efraín ha volado, dice. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a volver a explicar entonces. Bien, a ver, voy a repetir rápidamente. A ver, este ejercicio ya para descansar en paz. Y a ver, me pide, nos dice en un hexágono regular. Lo primero que tengo que calcular es el hexágono. Entonces, ya cuando nos dicen hexágonos debemos saber ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ángulo interno, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo interno? Entonces, hay una fórmula, ¿no? Para poder calcular este ángulo interno, ¿no? Entonces, el ángulo interno va a ser igual a 180 por n menos 2 entre n, ¿no? N es 6, pues, ¿no? Entonces, el ángulo interno va a ser igual, este 6, 180 entre 6, 30, y 6 menos 2, 4, 30 por 4, 120. Y este conocimiento ya tiene que ser previo, ¿no? O sea, deben saber eso, ¿no? Deben conocer. Listo. Como esto es 120, aquí se va a producir un ángulo recto, que son paralelas, solo que está un poco mal dibujado. Ya, pero acá es 90, para que sea 120, 30, ¿no? Por eso puse 30 grados por acá. Y aquí también es 90, ¿no? Ahí también es 90. Eso se va a cumplir en un hexágono. Es que es regular. Todos los lados son iguales, ¿no? Un poquito creo que no está bien dibujado, ¿no? No se nota bien. Aunque más o menos. Listo. Entonces, aquí... bueno, indirectamente, indistintamente de lo que me pide, yo puedo calcular rápidamente al conocer este triángulo notable. Siendo la hipotenusa 4, el frente de 30 es la mitad, ¿no? Y el otro cateto es este valor por raíz de 3. Eso debemos conocer por trigo o por geo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de triángulo notable es trigonometría, ¿no? Y ahora sí, ¿no? He calculado este trasladado y este mismo valor viene para acá. Ya tengo estos valores. Pero ahora me voy a centrar en la resultante, ¿no? Entonces, ahí voy a hacer la primera, ¿no? Voy a calcular la resultante de manera parcial. Para estos dos laterales, el 4, para esos. ¿Cómo calculamos su resultante? Simplemente vamos a dibujar su... Bueno, ojalá que salga porque como está un poco mal dibujado, de repente va a salir un poco distorsionado. Tendría que trazar la paralela ahí y también paralela a este de acá, ¿sí? Listo. Debería de calzar perfectamente. No calza, ¿ven? Que está un poquito mal dibujado, ¿no? Entonces vamos a forzar, digamos. Entonces la paralela va a llegar acá, ¿no? Ahí, si es que está perfectamente dibujado. Entonces, la resultante por el método del paralelogramo, sabemos que es esta línea, ¿sí? La resultante, el módulo, ¿no? O la resultante misma, ¿no? Sería hasta acá. Pero este punto es importante porque biseca a ambas diagonales, ¿no? Por eso que estoy trabajando hasta aquí nada más, ¿no? Le estoy poniendo 2. En realidad, la resultante de estos dos
sería hasta acá, que sería acá también 2, ¿no? Por eso que 2 por 2, solamente estoy trabajando con la mitad, lo estoy duplicando nada más, ya sería 4, ¿no? Este valor sería 4. Haces lo mismo con estos dos. Tendrías que trazar igual, ¿no? Obviamente, como les decía, ¿no? Tiene que estar en esta línea de acción. Ahí, ¿no? Entonces trazo mi paralela. Miren. O sea, esto me estoy evitando, ¿no? Al trabajar con la mitad nada más, ¿no? Y obviamente, la paralela, ya lo voy a forzar, ¿no? De repente, como está un poquito mal dibujado, va a salir un poco distorsionado. Pero asumiendo que esto es paralela a esto. Y esta a esta. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Todo esto. Pero yo estoy trabajando solamente con la mitad. ¿Cuánto sería? 6. Por eso que acá pongo 2 por 6, 12, ¿no? Que sería todo esto. Entonces sería la resultante de estos dos. Bueno, todavía está quedando este vector central, bueno, este vector central. Este vector central sí es lo que, tal como está nomás, bueno, ahí no hay resultante, pues es un solo vector, ¿no? Pero su módulo sería 8, bueno, 2 más 4 más 2, 8, ya de frente, ¿no? Entonces, la resultante de estos dos, 4, de estos dos, 12, ¿no? Y sumando todo, porque van a estar en la misma línea de acción, ¿no? Entonces sumamos 4 más 8, 12, más 12, 24. Y de esa manera ya tenemos la resultante, ¿no? Bien, a ver, vamos a resolver el último ejercicio. A ver, para los pocos que hemos quedado, vamos a solucionar, a ver, ¿qué dice? A partir del gráfico determine el vector B si su módulo es raíz de 17 entre 2 unidades, ¿no? Acá tenemos el vector B, tenemos esta información. Bien, entonces vamos a darle solución. Bien, estos ejercicios bastante lo vamos a ver en estática, ¿no? Donde los vectores generalmente son fuerza, ¿no? Van a estar más o menos así, ¿no? O volando, o tal vez a mitad. Entonces, ahí aplicamos el método de los vectores colineales. Para yo relacionar este vector B, porque está aquí en el centro, que es raíz, solo sé que su módulo es raíz de 17 entre 2, pero sabemos que está en esta línea de acción, entonces tengo que buscar un vector que tenga este vector colineal, ¿no? Que sea fácil de hallar, ¿ve? Lo voy a dibujar un poquito separado. En el mismo sentido, este vector, ¿no? Ese vector de verde tiene su punto inicial, lo vamos a poner con rojito, y su punto final. Ese sí tiene punto inicial, punto final, y tiene estos datos para yo poder calcular. Entonces aquí le metemos vectores unitarios, nada más, que me está pidiendo el vector B, ¿no? Determina el vector B. Entonces siempre hemos visto, ¿no? En los problemas anteriores que hemos resuelto, siempre buscábamos vectores colineales, ¿no? Y entonces aplicamos la fórmula de siempre, ¿no? Que dice, cualquier vector P va a ser igual a su módulo por un unitario. ¿Y a qué es igual un unitario de cualquier vector, por ejemplo, de A? Al mismo vector entre su módulo. Esto vamos a aplicar por ahí, pero esto debe estar en la mente, ya yo lo pongo para que lo entiendan.
Pero cuando yo resuelvo mis ejercicios ya no pongo esto. Bien, a ver. Entonces, el vector B, voy a expresarlo pues vectorialmente, ¿no? Por eso que es importante la expresión vectorial pues, de cualquier vector. Tienes que expresarlo en términos de IJK. Ahí se te va a facilitar. Para eso tienes estas formulitas que son elementales. Entonces de cajón el vector B a qué va a ser igual. A su módulo. ¿Y cuál es su módulo? Dato. Por un unitario. Y acá viene el unitario, ¿no? Por un unitario. Ese unitario es el vector entre ese vector va a ser el de verde porque es colineal. El de verde. Entonces el de verde, a ver, primero voy a venir así, ¿no? Voy a bajar, me vengo por acá y llego al punto final, ¿no? Siempre por los ejes, ¿no? Bajo. Como es 4, estoy bajando menos 4K, voy a salir 4i y voy a llegar con 6J, ¿no? Pero ordenando sería 4i 6J positivo. Este sí está bajando, ¿no? Menos 4K. Listo. Faltaría el módulo entre su módulo. ¿Cómo calculamos el módulo? Pitágoras nada más. Esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Eso tenemos que poner acá porque estamos poniendo por un unitario. Obviamente el unitario tiene que ser otra vectoria que es colineal, el vector verde. Y eso lo calculamos recorriendo el camino nada más. Hay otra forma también. Teniendo esta terna y esta terna restamos el final menos el inicial. También si quieren. Da lo mismo. Entonces para calcular el módulo de manera fácil, bueno, acá esto puedo expresar 2 por 2, pues, ¿no? Este 2 por 3 y este 2 por 2, pues, ¿no? Y entonces de cajón sale el 2, pues, ¿no? En la resultante también. Entonces acá sale 2, pues, ¿no? 2. Y ahora, más fácil, voy a calcular, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más 4, 8, y 3 al cuadrado, 9, 17. ¿No? Ya están. Ese sería entonces el módulo de este vector. Y ahí está el unitario, ¿no? El propio vector entre su módulo. Listo. Entonces simplificamos, ¿no? Se va. Mitad, entonces vamos a sacar la mitad. Voy a trabajar con los de arriba, ¿no? Mitad se fue, ¿no? Entonces estaría quedando 2, 3, 2, pero acá todavía está sobre 2 finalmente, ¿no? Por lo tanto el vector B ¿a qué va a ser igual? 2 entre 2, 1 y nada más. 3 entre 2 más 3 medios, ¿no? J. 2 entre 2, 1 menos K. Y listo, ¿no?